Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Y nuevamente agradeciendo al Señor siempre sus bondades, sus beneficios y sobre todo agradecemos en esta mañana el don de la vida. Y sabemos que en ella son tantas y tantas las oportunidades que el Señor nos concede, mis hermanos, y sobre todo en esta mañana pidámosle a Dios que nos ayude a ser mejores cristianos, sobre todo en este caso, en su segmento, el Ser Mujer, que nos conceda esa gracia de ser mejores mujeres cada día. Es cierto que lo intentamos siempre y estamos en esa lucha siempre, mis hermanas, pero de una manera muy especial. Estamos viendo a través de esta formación que estamos recibiendo a través de la enseñanza y pues vamos a pedirle nuevamente al Espíritu Santo que sea nuestra luz, que sea nuestra guía y que Él sea quien vaya formándonos como mujeres cristianas, de igual manera como esposas, como madres y sobre todo como discípulas de Jesús. Pues bien, con ustedes su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos a nuestro Dios, a nuestro Creador, especialmente por ese maravilloso don de ser mujeres. Te agradecemos, Padre, tantas bondades y tantos beneficios, sobre todo habernos creado mujeres. Gracias también por ese gran don, Señor, de poder darnos cuenta, Señor, que con el hombre debemos ser el uno para el otro. Gracias, Padre. Virgen María, quédate con nosotros, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos a ser las mujeres que Dios espera de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, el día de ayer mirábamos sobre todo cómo consagrar el noviazgo a Dios. Y comentábamos que en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos, si alguien no ha escuchado este tema, pues va a decir, en estos tiempos hablar de consagrar el noviazgo a Dios, pues sí, todavía es posible y lo miramos a través de la palabra de Dios. Y que es algo hermoso, es algo maravilloso y que sí hay, en este caso, noviazgos que se han consagrado al Señor. Y miramos que de alguna manera es para respetarse, para conocerse y sobre todo para descubrir si es el uno para el otro y si nace ahí verdaderamente el verdadero amor que ya los uniría
para el matrimonio. Pero también otra opción es para descubrir también así más directamente su vocación, si es al matrimonio o es a la vida religiosa o a la vida consagrada. Entonces, por estas razones es muy importante consagrar el noviazgo a Dios. Y siempre deseamos estar orando juntos para poder estarnos resguardando de la carne, del demonio, mis hermanos, y sobre todo porque sabemos que siempre vamos a tener esas luchas, esos tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, y que con tanta facilidad nos invita y a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué manera llega. Por esta razón estuvimos hablando el día de ayer sobre este tema y hoy vamos a hablar ya de otro tema, mis hermanas, que sobre todo ese gran valor de sabernos nosotros que aunque somos diferentes como mujeres a los hombres como mujeres, pero dice el tema de hoy, entre el hombre y la mujer, viva la diferencia. Mis hermanos, es una gran diferencia, pero vamos a encontrar aún en la palabra de Dios, mis hermanos, que Dios nos creó el uno para el otro, hablando de, en este caso, de la vocación al matrimonio. Y miramos también que cuando nosotros descubrimos, hermanos, a través de esa consagración del noviazgo, vamos a descubrir ahora sí el verdadero cónyuge que Dios nos tiene, ¿verdad?, para nosotros. Cuando es el hombre que Dios tiene para mí o la mujer que tiene para mi cónyuge, mis hermanos, miramos que hasta las propias familias, en este caso al unirse las dos familias, iba a ser más fácil en este caso de sobrellevarse, de convivir. Y de lo contrario, mis hermanos, miramos que es difícil, a veces es difícil convivir con la otra familia y a veces vemos que se hacen problemas porque simplemente en las fechas importantes cada quien las pelea y dice, bueno, es que con mi familia, es que con tu familia no porque esto. Y siempre estamos en este caso de alguna manera batallando para convivir con las familias. Entonces, hoy vamos a ver esa gran diferencia entre el hombre y la mujer. Pues veámoslo a través de un pequeño testimonio. Recuerdo, dice, que cuando leí por primera vez en algún libro sobre las grandes diferencias existen entre los hombres y las mujeres, una gran ventaja de entendimiento se abrió ante mis ojos. Entendí ¿por qué a veces no es tan difícil empatizarnos con las ideas, sentimientos o actitudes de los hombres? En otras palabras, lo que descubrí es que nuestras perspectivas son muy diferentes, como diferentes pueden ser nuestras ideas. Cuando nos encontramos con el galán que Dios nos tenía destinado para nosotros, es mucho más fácil, hermanos. Y a veces encontramos estas parejitas, ahora sí en este mundo encontramos de todo, pero cuando nosotros nos encontramos con ese caballero, con ese galán que Dios nos tenía destinado para nosotros, mis hermanos, entonces nos damos cuenta que podemos sí empatizar. Y a veces decimos, bueno, es que casi pensamos lo mismo. Es más, se nos vino el mismo pensamiento. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Y a veces no entendemos cuáles son las razones. Y es esto precisamente. Nos damos cuenta que la razón es en sí, mis hermanos, porque era el galán que Dios nos tenía destinado. Entonces, puntos de partida y metas distintas puede
pueden hacer en que un matrimonio los cónyuges caminen de manera paralela, sin cruzar sus caminos en momento alguno, sintiéndose entonces incomprendidos, distantes, ajenos e incluso extraños a su pareja. Y todo esto es dentro del plan de Dios, mis hermanos, porque Dios, sí, Dios desde toda la eternidad, Él nos dio la vocación y sobre todo pues nos tenía destinado un varón para nosotros, una mujer para el varón. Entonces es cierto, a veces hay mujeres o hay varones que prefieren, en este caso, divorciarse o separarse, porque dice, no tenemos nada en común, no somos compatibles. Entonces, esas son las razones, porque no era ese hombre que Dios tenía para ti, ni la mujer que Dios tenía para ti, varón. Por eso, por estas razones, a veces hay esas distancias, ¿verdad? Y decimos, qué raro, pues lo siento que no lo conozco, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido problemas? ¿Por qué? Porque a veces hay muchos secretos que estamos guardando y que no tenemos confianza, no hemos tenido la confianza para, en este caso, confiárselas al novio o confiárselas al cónyuge. Precisamente porque no ha habido esa gracia que nos une en común. Y vamos a ver muchos más elementos que nos van a ayudar a descubrir que verdaderamente es el varón que Dios tenía destinado para mí, ¿sí? Por eso es muy importante entonces conocer nuestras diferencias, entender que pocas veces reaccionaremos igual ante un problema. De esto vamos a hablar en el siguiente segmento. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tu Iglesia Católica te acompaña. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábado y domingo de 6 a 7 de la mañana por Koinonia Radio y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo hoy este tema, como siempre, cada tema es, aunque sea diferente, ¿verdad? Pero todo nos lleva, hermanos,
al conocimiento de nosotras mismas, al conocimiento también del varón. Quiero compartirte que a partir de esta enseñanza yo alcancé a entender verdaderamente que mi esposo era el hombre que Dios tenía para mí. Hasta entonces lo comprendí. Y sobre todo entendí que qué gran valor tiene el hombre. Somos iguales con la misma dignidad, aunque el hombre pues sí es fuerte, y por esta razón, hermanos, las virtudes del hombre, las virtudes de la mujer se unen, y en este caso es algo hermoso, maravilloso. Por eso vemos que en muchas cosas podemos ser compatibles. Pues bien, entonces decíamos que es muy importante conocernos y conocer esas diferencias, porque a veces nos cuesta trabajo entendernos, hermanos, y sobre todo cuando vienen problemas difíciles en el matrimonio. Mucho más porque a veces la manera de pensar de mi cónyuge es muy diferente a la mía, o la mía a mi cónyuge. Y entonces, ¿cuál es la decisión que debemos de tomar? Pues a veces, mis hermanos, nos vamos a dar, como dicen, golpes de cabeza y no vamos a saber qué decisión tomar. Pero en este caso, lo que siempre nos va a indicar la palabra de Dios es que oremos juntos, y sobre todo que en este caso es el varón quien tiene que tomar la decisión, pero también apoyado con el consejo y la oración de la esposa. La esposa puede sugerir, puede aconsejar, pero la última decisión el varón tendrá que tomarla. Entonces, también vemos cómo comprender que las cosas que consideramos importantes muchas veces son diferentes, y que por eso debemos buscar en el camino la santidad, las cosas que verdaderamente nos unen. Y a veces, ahora que en este caso estamos en comunidad de matrimonios, convivimos como comunidad, como células, sobre todo como células, y ahí vamos descubriendo tanta riqueza, vamos descubriendo, mis hermanos, que verdaderamente es algo hermoso, maravilloso, el poder llegar a un entendimiento, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones. Porque a veces es muy difícil tomar decisiones, sobre todo cuando son decisiones fuertes. Dice, Dios nos creó diferentes, sí, somos diferentes en cuanto a los rasgos propios, pero de tal manera que nos complementamos. Entonces, aunque seamos diferentes, hasta de color, hasta de raza, pero a veces, hermanos, nos complementamos. En ello se encuentra la belleza de la relación entre el hombre y la mujer. Qué hermoso, qué armonía cuando en este caso estamos de común acuerdo, mi cónyuge y yo, entre la pareja. Cuando estamos de acuerdo, mis hermanos, es algo maravilloso. La mujer nace con sus órganos sexuales al interior de su cuerpo, mientras que el hombre nace con sus órganos sexuales al exterior. La mujer en su proceso biológico fue creada para recibir y acoger al hombre en su unión genital,
y dentro de ella misma realizar su meta biológica de la procreación, mientras que el hombre fue creado para trascender fuera de sí y para alcanzar y realizar esta meta biológica al exterior de su propio cuerpo. Entonces, vemos que somos una especie de, se puede decir, de museos, ¿verdad?, maravillosos, tanto el varón como la mujer, porque Dios todo lo que crea, lo crea perfecto. Entonces, por esa razón, cuando veíamos que hay que consagrar desde el noviazgo a Dios, y de esta manera, mis hermanos, vamos a vivir las bendiciones y las gracias que Dios nos enviará para poder vivir el noviazgo y después descubrir el verdadero amor y pasar al matrimonio, y de esta manera ir caminando. Entonces es una belleza. Aunque estemos aquí en este mundo, mis hermanos, y aunque a veces nos cuesta trabajo desconectarnos del mundo, mis hermanos, pero en este caso debemos de hacerlo, viviendo una realidad. Somos, en este caso, seres carnales, pero también somos seres espirituales. Entonces, ciertamente, necesitamos de las cosas de este mundo, como de un trabajo, como de la tierra, de todo lo que Dios creó y que lo creó también para nosotros. Entonces, mis hermanos, necesitamos en este caso tomar una fuerte decisión y estar siempre, en este caso, conectados al Señor. Esto nos habla de la naturaleza inmanente de la mujer, quien se expresa, desarrolla y alcanza sus metas al interior de su persona, mientras que el hombre vive en su naturaleza una trascendencia que lo lleva a salir de sí mismo, proyectarse con el fin de alcanzar sus metas fuera de sí mismo. Entonces, qué importante el saber cuáles son mis responsabilidades como esposa, cuáles son las responsabilidades del varón, porque a veces hacemos una mezcolanza que a veces, mis hermanos, el varón ha soltado, en este caso, su autoridad y ha tenido la mujer que tomarla. ¿Por qué? Porque la ha abandonado por falta de conocimiento, por falta de responsabilidad. Entonces, a veces ya es difícil regresarla, hermanos. Es difícil regresar esa autoridad, porque el varón no supo cómo sostenerse para llevar, en este caso, su autoridad como varón. Por otra parte, en una sociedad donde la mujer, como madre, pasa más tiempo con sus hijos durante los primeros años de vida, una niña crecerá aprendiendo una cercana identificación con su madre, quien al igual que ella es mujer, mientras que el niño crecerá al lado de su madre, reconociendo la diferencia o separación de sus géneros. Todo esto nos hace diferentes, reaccionar de diversa manera. La identidad del hombre tiende a definirse a través de la separación, mientras que la mujer se identifica con la conectividad. El hombre trasciende, lejano, separado y autónomo. La mujer inmanente, cercana, conectiva, dependiente, al hombre hacia afuera, la mujer hacia dentro. Entonces, vemos qué maravilloso es cuando podemos estar en esa conexión. A veces los hogares están, ahora sí, boca arriba, boca abajo, porque la mera verdad,
no sabe el varón qué es en sí lo que le corresponde, ni la mujer lo que le corresponde. Hermanos, esto a veces hay un juego de responsabilidades, de tareas en las que hay que estar precisamente de acuerdo, porque a veces por esto nos podemos pelear a veces. ¿Por qué? Porque quiero que mi esposo haga lo que a mí me corresponde hacer, o al revés. Entonces, por esta razón, a veces llegamos a problemas, porque no tenemos claro cuáles son nuestras responsabilidades. Pero aquí hay algo que es importante detenernos y reflexionar: si somos diferentes, pero complementarios. Somos diferentes, pero complementarios. Pues funcionamos de diferente manera, pero al acercarnos a Dios nos visualizó unidos. Entonces no hay más de estar siempre orando y pidiéndole al Señor su ayuda para cumplir cada uno de nosotros las funciones que habremos de cubrir. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios. Isha Betel, Mujer de Dios. Isha Betel, guardabas en el corazón. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Continuamos, hermanos, estamos en su segmento, el ser mujer. Entre el hombre y la mujer, viva la diferencia. Mas, sin embargo, tenemos que buscar, en este caso, todas las herramientas que nos ayudará a formar este rompecabezas, porque no deja de ser un rompecabezas. Hermanos, les invitamos también a que se comuniquen con nosotros, a que compartan con nosotros, y de todo se vale. También se vale sus críticas, sus sugerencias y también, ¿por qué no?, sus oraciones. Es muy importante para poder seguir con la evangelización a través de Koinonia Radio. Pues el número de teléfono de aquí de la cabina es 608-3652. 608-3652. Les invitamos a que nos dejen un mensajito y así saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, si les ha servido, si les está sirviendo o no lo que estamos compartiendo. Gracias. Pues bien, mis hermanos, entonces vemos que en este caso tenemos pues que buscar, decíamos, a Dios, ¿verdad?, para que Él nos ayude de alguna manera a poner orden en nuestro matrimonio, porque pues vemos que muchos matrimonios han llegado, ahora sí, ahorita ya hasta conocerse, por ejemplo, conocerse por internet, por ejemplo, y no han tenido un acercamiento, un noviazgo, y a veces muy rápido se van al matrimonio. Entonces ha habido tantos fracasos, entre más divorcios, precisamente por nuestras malas decisiones, hermanos. De igual manera, a veces apenas han salido de una relación, ahora sí, enfermiza, y no se han recuperado cuando entran a otra. Entonces, por estas razones, es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Es preferible darnos un espacio y acercarnos al Señor, orar, porque ya nos dimos cuenta que nos hemos equivocado varias veces y que se debe a nuestras malas decisiones. Entonces, decíamos que todo esto nos hace diferentes, reaccionar de diferente manera. La identidad del hombre tiende a definirse a través de la separación trascendente, lejano, separado, autónomo, la mujer inmanente, cercana, colectiva, dependiente al hombre, hacia afuera, la mujer hacia adentro. Entonces, es muy importante ver y descubrir cuáles son los roles de cada uno para poder cumplir cada uno con ellos. Pero la palabra de Dios nos dice a través de Génesis 2:18, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vemos, ahorita que precisamente venía hacia acá, venía meditando cómo Dios tan perfecto, ¿verdad?, y que nos ha creado el uno para el otro, pero que nosotros hemos tomado una mala decisión. Y tal vez, hermanos, tal vez hemos escogido al varón o a la mujer equivocada. Ese varón, esa mujer que Dios tenía para nosotros, quién sabe dónde quedó. Y a veces vemos, ahora sí que no cabe duda, ¿verdad?, que Dios
en su grandeza como Dios, en su divinidad. Mis hermanos, a veces nos encontramos con casos de que a veces se casan con otra persona que no era la que Dios tenía para ellos, pero en este caso hay una separación o muere uno y el otro, o el otro. Y entonces a veces se encuentran allá con una muchacha que fue su novia, ¿verdad? Que fue de sus primeras novias, o que era una vecina y que nunca se animó a decirle que fuera su novia, etc. Y después se encuentran, se casan y son felices. Imagínate todo lo que el uno y el otro tuvo que vivir. ¿Cuántas cosas tuvo que vivir? ¿De qué manera se fue a equivocar y cuántos errores cometió para después de mucho tiempo encontrarse la persona que Dios tenía destinado para el uno o para el otro? Entonces, venía meditando sobre esta grandeza de Dios. Y entonces, ¿qué ejemplo? Yo decía, ¿qué ejemplo podré poner en este caso? Y pensaba precisamente en lo que es la tuerca y el tornillo. El tornillo tiene que entrar a la tuerca. Y entonces, pues la tuerca tiene que estar ahí para que entre el tornillo, si no, pues no tiene a dónde entrar. Esto es, ahora sí, de alguna manera, en esa igualdad, Dios nos creó. Por así decirlo, nosotros como mujeres podemos ser esas tuercas y el hombre ese tornillo que viene y ensambla en la tuerca adecuada. Pero si no era la tuerca adecuada, va a quedar forzado o va a quedar grande, pero no es la tuerca. O al revés, no es el tornillo que necesita entrar a esta tuerca. Entonces, de esta manera alcanzamos a entender, hermanos, que Dios nos creó el uno para el otro. Somos también como una semilla de frijol. El frijol es una semilla formada por dos partes muy unidas. Estas dos partes, al unirse por una delgada capa, forman una sola semilla. Esto es lo que conocemos como dicotomía. De la misma forma, hombre y mujer unidos formamos una dicotomía, es decir, un solo ser humano, formado por dos géneros, creados por Dios a su imagen y semejanza. Nos dice la palabra de Dios, y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas serpientes que zarpen por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Pero dice Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo: hagamos a nuestra imagen, y entonces formó al ser humano para que manden, pronunciando este verbo en forma plural. Y al decir manden, Dios se refiere al hombre y a la mujer, que unidos son semejantes a Él. Es decir, somos semejantes a Él al estar unidos, porque Dios es a la vez trascendente e inmanente. Hermanos, por esta razón entendemos, y yo recuerdo mucho este ejemplo,
que nos ponía un sacerdote y que se me quedó muy grabado. Dice, en el momento que una pareja se está casando, y entonces les dice, desde estos momentos que se lleve a cabo el sacramento del matrimonio, Jesús se va a ir con ustedes. Y es entonces cuando la Trinidad, no solamente Jesús, decía, no solamente Jesús, se va el Padre, se va el Hijo, se va el Espíritu Santo, porque donde está uno, están los demás. Y entonces, por eso también lo ponen como ejemplo de la Santísima Trinidad, porque ahí está con nosotros, donde está Dios Padre, está Dios Hijo, está Dios Espíritu Santo. Entonces, Él es quien nos ayuda a permanecer unidos en el matrimonio. Y decía, precisamente, se va con ustedes para los momentos difíciles, que ustedes le pidan ayuda, pues ahí está para ayudarlos. Pero también cuando están alegres, cuando están en prosperidad, darle gracias, ¿verdad? Y entonces de esta manera compartir un verdadero matrimonio. Y es esto precisamente a lo que Dios nos invita como matrimonios. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, continuamos viendo este tema que nos ayuda, en este caso, a entender esta gran diferencia entre el hombre y la mujer. Viva la diferencia. Es mucha la diferencia, hermanos, pero cuando estamos en esa verdadera sintonía en el Señor, podemos entonces ver con mayor claridad que ese es el varón que Dios tenía para mí. Y si te cuesta trabajo, pregúntaselo al Señor. Y si te has equivocado,
pues, no sé, pídele ayuda al Señor. Y te comparto que yo estuve años, porque sí, me llamó mucho la atención cuando en mi retiro de matrimonio dijo uno de los predicadores, dice: hermanos, quiero decirte, y sobre todo mujeres, decía, mujeres, quiero decirte que ese varón que está junto de ti es el que Dios tenía destinado para ti desde toda la eternidad. Pero a veces yo miraba muchas diferencias que no llegábamos a muchos acuerdos, entonces dije, pues ni modo, me equivoqué. Entonces, claro que para nada de pensar, pues yo dejo y yo voy a buscar el que el Señor tenía para mí. Pues eso ya se daría después, como te he dicho que sí se da. Entonces, empecé a preguntarle, yo le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿este es el varón que tú tenías para mí? ¿Y este es el varón que tú tenías para mí? Y entonces, después de otro tema que yo estaba escuchando, me di cuenta que sí, que él era el varón para mí, porque decía, este predicador también decía, hermanos, es que se tienen que ayudar, precisamente el Señor los ha unido para ayudarse en su salvación, para llegar a la santidad en el matrimonio, o ayudarse el uno al otro para llegar a la santidad. Y entonces decía yo, bueno, pues en las palabras que decimos cuando nos casamos, sí, estoy dispuesta a amarte en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en las enfermedades, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y entonces es cuando dicen, bueno, es que queremos puros momentos maravillosos, ¿verdad? Como hablábamos también de las 4 estaciones del matrimonio. Siempre queremos estar en primavera. Y pues yo creo que Dios, que es perfecto, Él no se ha equivocado, mis hermanos, en crear esas 4 estaciones del año, esas 4 estaciones en el matrimonio, precisamente para entender que también Jesús las vivió. Porque si no las ha vivido Jesús, mis hermanos, no hubiera pasado por la pasión y muerte. Tuvo que pasar por la pasión y la muerte para poder resucitar. De igual manera, nosotros en el matrimonio tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Hermanos, es que sí es difícil, aunque sea el varón que Dios te tenía destinado. Es difícil sobrellevar el matrimonio. No podemos decir que es fácil, pero tenemos que luchar el uno por el otro. Y entonces es aquí donde yo después lo entendí también, después de haber vivido una infidelidad en mi matrimonio, después de mucho tiempo dije, Dios mío, pero ¿cómo fue posible que yo sobreviviera a una infidelidad? Después de mucho tiempo caí como, ahora sí, de ese sueño en el cual yo estuve cuando ese momento de infidelidad pude perdonar a mi esposo. Inclusive pude decirle, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque te comento que en ese momento que hubo esa infidelidad en mi matrimonio, era, digamos, el momento más maravilloso que yo estaba viviendo en el Señor. Estaba viviendo ya desde ese entonces en un ministerio de intercesión, en el cual no era nomás así estar en un ministerio, nos exigía, nuestra coordinadora nos exigía, así nomás, decía, así nomás, 3 rosarios diarios, porque hay muchas cosas por qué pedir, hay muchas cosas por qué ofrendar, así que por lo menos 3 rosarios. Y oración
tanto tiempo en la mañana y todo lo acomódate tú en el tiempo, pero lo tienes que hacer. ¿Sí? Definitivamente estaba en un momento maravilloso de mi vida espiritual. Gracias a Dios. Y en ese momento, cuando yo, en este caso me llegó la noticia, aunque yo me lo sospechaba y lo que fuera, porque las mujeres, en eso sí, mis hermanos, tenemos ese sexto sentido que percibimos las cosas. Y el hombre no es fácil que las perciba. Y entonces yo las percibía. Pero dije, bueno, es él el que me tiene que decir si sí es cierto o no. Y entonces va él y le pide consejo a mi amiga, y entonces le dice, pídele ayuda a Belén. ¿Cómo que le voy a pedir ayuda a mi esposa? Pues me va a mandar por un tubo. No, le dijo, yo la conozco, le dijo ella, y yo sé y estoy segura que ella te va a ayudar. Pues me conocía bastante. En el momento que yo le digo, bueno, ya por fin, ¿qué es lo que te pasa? Porque parecía un globo que no podía estacionarse en ninguna parte, no tenía paz. Y entonces me dice él, lo que tú sospechas es cierto. No te digo que no me sentí mal, sí me sentí mal. Sentí que me echaron un balde de agua fría, pero me aguanté. Y entonces recuerdo que todavía le dije, y por eso te andas ahogando en un vaso de agua. Entonces aterriza y en ese momento Dios sabía, ¿verdad?, que era necesario que yo lo perdonara. Él sabía, el Señor también, porque Él me otorgaría las gracias para poder hacerlo. Sí, le sufrí, porque no te digo que no sufrí, en ese momento en el que tenía, en este caso, que cumplir mis obligaciones como mujer, pues sí pensaba, ¿acaso estará pensando en la otra? ¿Acaso estará él pensando en la otra? Señor, te lo entrego, sana mis heridas y sánanos, Señor. Cuando después hubo más problemas, entonces ya fue la mujer, fue esta mujer y me dijo, es que yo lo amo mucho, yo no lo puedo abandonar. Oh, le dije, bueno, entonces, como no lo puedes dejar y lo amas tanto, ¿qué quieres que te diga? Aquí está mi marido, llévatelo, porque tú lo amas mucho. No, mijita, le dije, yo voy a defender mi matrimonio. Yo voy a defender mi matrimonio, ya que tú has manchado 2 hogares, el tuyo y el mío, pues yo voy a rescatar el mío. Si tú no rescatas el tuyo, allá tú. Pero yo el mío lo voy a rescatar. Me cueste lo que me cueste. Y no te digo que no me costó muchísimo, pero gracias a Dios, el Señor rescató mi matrimonio. Entonces, gracias a Dios, no te puedo decir que fue fácil, pero sí te puedo decir que puedo hablar con Él y a veces lo hablamos, a veces lo recordamos, pero yo le doy la gloria a Dios. Porque tú me dirás, ¿cómo es posible? Con Dios todo es posible. Y repito, por eso, que en ese momento era para mí un momento muy especial en mi vida espiritual, y entonces fue lo que me ayudó a rescatar mi matrimonio. Hermanas, es que después ya lo medité y todo, dije, mira, qué fácil. Y todavía ayer iba en la Calafia y iba escuchando a una mujer que dijo, es que fui a querer sacar a mi esposo de con la otra y me golpeó, me estaba ahorcando, pero su hijo se metió y me defendió. Esto venía platicando la señora. Mis hermanos, es a veces tan fácil deshacernos del matrimonio, simplemente por no perdonarnos a veces pequeñas tonterías. O en este caso, me hizo una cosa, yo le voy a hacer 2. Me hizo 2, yo le hago 3. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Me es infiel, inmediatamente
lárgate por donde entraste, si no te quiero ver en mi vida, jamás. ¿Y quién, en este caso, a dónde se van, mis hermanos? Pues se van a los brazos de la otra, a los brazos del otro. Ya se destruyó el matrimonio. Entonces, por esa razón, mis hermanos, lo he entendido y me ha quedado muy claro que debo y debemos de luchar por nuestro matrimonio, buscando todos los elementos que hay, y ahí están, pero hay que pedirle al Señor que nos los dé para poder tener una mejor relación en el matrimonio y de esta manera ir también ayudando a otras parejas. Hermanos, muchísimas gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre, que así sea. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. In